Bendiciones para todos, bienvenidos nuevamente a nuestra escuela de líderes. Qué bendición. Estamos ya familiarizados, ¿no? Sean todos bienvenidos. Recuerde la recomendación que siempre le doy y es escanee el código QR y descargue toda esta información que está aquí. La infografía, el PDF de la clase, el video instructivo, la prueba de conocimiento, respóndala y envíela al correo de contacto. Eso es importantísimo. Recuerde que antes de ver esta clase, tú ya tuviste que haber leído la infografía, ya tuviste que haber visto el video instructivo. Sin eso, no es recomendable que comiences a ver la clase, porque esto te va a ayudar muchísimo a tener un panorama general de la clase. Así que ánimo, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y a colocar la clase de hoy en las manos de Él. Señor, te damos gracias en esta hora porque nos permites seguir estudiando tu palabra y aprendiendo cada día más de ella. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que abras nuestro entendimiento y que derrames tu sabiduría sobre cada uno de nosotros. Y háblanos, edifícanos y enséñanos. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, vamos con la clase de hoy. Clase número 2, los proverbios. La clase número 2. Aquí viene una pregunta. ¿Qué son los proverbios? Bueno, los proverbios es prácticamente una colección de dichos de sabiduría escritos de forma poética. Al haber sido escrito en hebreo, en ese idioma sí hay rima en la poesía. Solo que al traducirlo al castellano ya no hay rima. Pero aún así es un libro poético, de poesía hebrea con dichos de sabiduría. No es un libro de leyes, aunque tiene enunciados que van de acuerdo a la ley de Dios. Tampoco es un libro de historia, aunque la historia es una de las experiencias que Proverbio nos muestra. Estos son los proverbios. Aquí hay algo importante también que debemos tener en cuenta y es que los proverbios no son promesas. Ojo con esto que te estoy diciendo. Los proverbios no son promesas. Al igual que con las parábolas, con los proverbios se ha cometido un error muy grande. Y el error es no saber cuál es su verdadero objetivo. A los nuevos convertidos se les sugiere que estudien los proverbios y eso está muy bien. Esto es porque son solo 31 proverbios y se puede leer un capítulo diario y en un mes pues se lee todo, ¿no? También son fáciles de entender y contienen verdades muy sencillas. El problema está en cuando vemos los proverbios como promesas. Resulta que los proverbios son principios de sabiduría. Es decir, si yo actúo así, el resultado es que se cumpla lo que está ahí escrito. Por eso es un principio. Los principios son para todos, tanto para el creyente como para el no creyente. Por ejemplo, un creyente diezma y le va bien. Un impío diezma y también le va bien, porque es un principio. Cuando observamos como un principio, lo vemos de manera diferente. Proverbios 3, 9 al 10 dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia. ¿Y qué más? Y tus lagares rebosarán de mosto. Es un principio. Cuando lo vemos como un principio, entonces el panorama cambia por completo. El principio se basa, y atentos a esto, el principio se basa no en quién tú eres, sino en qué tú haces. ¿Ven? En los principios tú tienes que hacer tu parte para que se cumpla. En cambio, las promesas son por gracia.
no debes hacer nada para esperarlas. En la Biblia hay principios y hay promesas. Ojo con esto, las promesas son solo para los hijos de Dios y los principios para quien los cumpla. ¡Wow! Se lo vuelvo a repetir para que le quede bien claro. Las promesas son solo para los hijos de Dios, pero los principios son para quien los cumpla. Si a alguien se le ha enseñado que los proverbios son promesas y no principios, el día que esa promesa, entre comillas, que es un principio, no se cumpla, su fe se afectará. Es que los principios deben ser parte de la vida del cristiano, claro que sí. Eso es apenas obvio. No se deben desechar. Cumplir con los principios te llevan a agradar a Dios. Y esperar las promesas te llevan a confiar en Él. ¡Wow! Se lo voy a volver a repetir. Cumplir los principios te llevan a agradar a Dios. Y esperar las promesas te llevan a confiar en Él. Por eso, ambos deben estar en la vida del creyente, pero no más uno que el otro, balanceados. Ambos deben estar en la vida del creyente. ¡Wow! Ahora, los proverbios contienen paralelismos. Vamos a mirar el primero, paralelismo sinónimo. ¿Qué es esto? Este es cuando se da una idea y luego se da otra que dice exactamente lo mismo. Aquí hay un ejemplo. Proverbio 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. ¿Sí ve? Es la misma idea dos veces. Es lo mismo repetido dos veces. Paralelismo antitético. ¿Qué es el paralelismo antitético? Es cuando se da una idea y luego se contrasta. Se da una idea y luego se contrasta. Proverbios 16:25 dice así, hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Mira, ahí está, o sea, torcido, ahí está. La primera idea es rectitud, pero la segunda no. Entonces, ahí podemos ver ese tipo de paralelismo antitético. Otro tipo de paralelismo es el sintético. Es cuando la idea primera se amplía en la segunda. Es cuando la primera idea se amplía en la segunda. Wow. Proverbios 14:7 dice así. Vete de delante del hombre necio, porque en él no hallarás labios de ciencia. Entonces, fíjate, la primera idea es más clara, pero por la razón de la segunda. Wow. ¿Sabías eso? Interesante, ¿no? Aquí viene otra pregunta que también es necesaria despejar. ¿Quién escribió los proverbios? Algunos libros de la Biblia no dicen quién los escribió, pero Proverbios sí. Proverbios 1:1 dice, los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Resulta que Salomón es el autor principal, aunque tuvo contribuciones de Agur y de Lemuel, pero Salomón es el autor principal. Salomón llegó a escribir muchos proverbios, pero solo unos pocos de estos fueron inspirados por Dios y están en el libro de Proverbios. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo. Salomón escribió muchos proverbios, pero de esos muchos proverbios, solo unos pocos fueron inspirados por Dios. Por eso solo unos pocos están en la Biblia, los demás no. ¿Por qué? Porque los proverbios son como los dichos, ¿no? Los dichos populares, dichos de sabiduría populares de la época. Y ahí lo podemos ver en Primera de Reyes 4:32. Mire,
dice, perdón, y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. 3000 proverbios, pero de esos 3000 proverbios, solo 31 fueron inspirados por Dios. Importante dejar esa claridad allí. Miremos el tema. El tema de Proverbios. Bueno, el gran tema de Proverbios es sabiduría para el diario vivir. Ese es el gran tema. Aunque habla de muchos temas, todos estos se relacionan entre sí al de sabiduría. La sabiduría es la habilidad de tomar buenas decisiones basadas en el conocimiento. No es lo mismo sabiduría que conocimiento. ¿Por qué? Porque la sabiduría va más allá que el conocimiento. El hecho de que una persona conozca mucho no le hace sabia. Hay muchas personas con muchos títulos, con muchos estudios, pero su vida es un completo desorden. Entonces no es sabia. Y hay personas con pocos títulos o sin títulos, pero son temerosos de Dios, por ende son muy sabios. Es importante, eso es crucial que lo podamos distinguir. Miremos la estructura de Proverbios. Está estructurado en 5 sesiones. La primera sesión es la introducción y va del capítulo 1 al capítulo 9 y esta parte introductoria llama a prestar atención a la sabiduría. A eso llama. La sesión número 2 de Proverbios de Salomón va de capítulo 10 al capítulo 22, versículo 16. Y de esta segunda sesión, el 90% contiene paralelismo antitético. La sección número 3 son los sabios y va desde el capítulo 22, versículo 17 al capítulo 24, versículo 34. La sección número 4 es Proverbios de Salomón, va de los capítulos 25 al 29 y estos capítulos se cree que fueron editados por Ezequías. Dato importantísimo. Y la quinta sección ya es el aporte, como decíamos hace un instante, de Agur y de Lemuel, perdón. Es el capítulo 30 y el capítulo 31 del Proverbio. Los últimos 2 capítulos fueron aportes de Agur y de Lemuel. Continuemos. ¿Cómo leer el libro de Proverbios? Bueno, Proverbios no está en el Nuevo Testamento, porque su intención no es enseñarnos el Evangelio, mas si ella sí nos conduce a la verdadera fuente de sabiduría que es Cristo. Proverbios, la idea de Proverbios no es llevarnos al Evangelio, pero sí conducirnos a la fuente de sabiduría verdadera que es Jesús. Así se debe leer Proverbios, mirando a Jesús como toda la fuente de sabiduría. Tú no puedes leer Proverbios como agüero, ¿no? Algunos lo toman como agüero. Ay, vamos a leerlo en voz alta para que se cumpla. Eso es agüero. Yo no puedo tomar la Biblia o lo que está escrito ahí de esa manera. En el caso de los Proverbios, la mejor manera de leerlo es mirando que Proverbios representa a la fuente de toda la sabiduría que es Jesucristo. Y la palabra lo dice. Colosenses 2, de 2 a 3, dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de ¿qué? De la sabiduría y del conocimiento. ¿Sí ve? En Cristo están escondidos
todos los tesoros. Entonces, próxima vez que lea Proverbios, estás leyendo a Jesús, que es la fuente de toda sabiduría. Uf, qué hermoso, ¿no? El libro de Proverbios. Y lo hemos visto, como dije la semana pasada, en la clase anterior y en esta, de manera panorámica, por encima. No hemos profundizado. Pero recuerde que es un libro de principios y no de promesas. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por esta clase tan extraordinaria que nos regaló el día de hoy. Señor, te damos gracias por esta clase. Wow, Señor, gracias porque hemos visto Proverbios desde otra óptica. Ahora hemos visto Proverbios representándote a ti, Señor, como la fuente de toda la sabiduría. Señor, gracias por la oportunidad de poder estudiar cada vez más tu palabra. Señor, permítenos que cada vez que nos encontremos aquí en clase, tu buen espíritu nos abra el entendimiento. Gracias, Señor, porque las promesas son para los hijos de Dios. Y, Señor, si cumplimos los principios, te agradamos. De esa manera podemos esperar que las promesas se cumplan para que nuestra fe siga fortalecida. En el nombre de Jesús te damos gracias, mi Señor. Amén y amén. Qué bendición, ¿no? Libro de Proverbios de manera panorámica. La próxima clase yo les doy una recomendación importantísima para que la tengan muy en cuenta. Vaya buscando en los evangelios las parábolas. La próxima clase vamos a ver las parábolas y especialmente las parábolas del reino. Especialmente esas, yo le recomiendo que empiece a buscarlas en el Nuevo Testamento, las parábolas del reino. De pronto usted dirá, bueno, ¿en dónde? Bueno, le doy una pista. Mateo capítulo 13. Váyase a Mateo capítulo 13 y empiece a leer. Esa es la tarea para la próxima clase, porque nos va a tomar 2 partes explicar las parábolas y solamente hablaremos de las parábolas del reino. Y como hicimos con esta clase el día de hoy, lo haremos de manera global y genérica, pero va a ser una clase muy, muy edificante. Así que váyase a Mateo capítulo 13 a leer las parábolas del reino y en la próxima clase recuerda hacer todo lo que estamos diciendo desde el principio, leer la infografía, ver el video instructivo y de esa manera se nos hace mucho más fácil y más ligera la clase. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Dios me les bendiga. Nos vemos en la próxima clase. Bendiciones para todos.